Bueno, pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Bueno, pues estamos en este capítulo que es 34 del libro del profesor de Fiores, en donde nos habla acerca de la Mariología desde el punto de vista interdisciplinar, que es, digamos, el tema que el profesor de Fiores desarrolló, tomando en consideración el relato de Mateo capítulo 1, versos 25 al 28, desde diferentes puntos de vista. Y veíamos ayer que desde el punto de vista catequético, este texto de San Mateo es estudiado por el profesor Cesare Bisoli, en donde propone una forma expresiva del mensaje de San Mateo, es decir, acerca del cómo el profesor Bisoli dice de Fiores que no le interesa tanto la estructura del capítulo cuanto el ambiente vital de ese relato. Y dice que ese relato está constituido por la experiencia de la Pascua y por la progresiva impugnación de los judíos, a quienes les resulta muy difícil aceptar a Jesús. De todos modos, dice de Fiores que Basoli afirma que el discurso acerca de la Virgen Santísima adquiere una connotación del ambiente vital como una vivacidad dramática que no debe perderse en la exposición catequética de ese relato. Y acerca del contenido de ese tema del capítulo 1 de San Mateo, dice Basoli que es fácil captar el mensaje de Jesús, cuya madre virginal es María, dentro de un cuadro religioso. Dice Basoli, solo Dios con el poder de su espíritu produjo el acontecimiento único. En la cadena de las infinitas generaciones, puesto que Dios se hizo hombre y María Virgen es signo histórico ineludible de esa manifestación del acontecimiento por el cual Dios envió a su Hijo para encarnarse en el seno de la Virgen María. En el contexto actual no será raro encontrar que en el texto de San Mateo, algunos exégetas propongan que la experiencia del nacimiento humano de Jesús posponga o sea relegada esa expresión del nacimiento de Jesús, sea relegada por las leyendas que rodearon al nacimiento de Jesús. También puede ser que en la experiencia actual ese relato del nacimiento de Jesús sea relegado a un clima en el que el contexto de la virginidad se vea desplazado aún en su significado antropológico. Y dice de Fiores que el catequista debe preocuparse por tener en cuenta todos los datos que rodean
al acontecimiento del nacimiento de Jesús, para que por medio de todos los aspectos que relata el catecismo de la Iglesia Católica, el catequista pueda expresar de una manera completa el relato del nacimiento de Jesús y el relato de la concepción virginal de Cristo en el seno de la Virgen Santísima. Dice el profesor de Fiores que Bisoli propone esta reflexión. En vez de partir de nuestra experiencia humana de la generación y del parto, para tratar de explicar el nacimiento virginal de Jesús, se debe más bien reflexionar sobre la misma experiencia del parto que tiene toda mujer, y de la responsabilidad paterna y materna a partir del nacimiento de Jesús, que ha sido concebido por obra del Espíritu Santo. De modo pues que el objetivo de este enfoque catequético del relato de cómo San José aceptó que Jesús había sido concebido en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, desde el punto de vista catequético, nos propone de Fiores que debe ser confrontado con la experiencia humana del parto humano para tratar de explicar el fenómeno del nacimiento virginal, del parto de Jesús. Por ello dice el profesor de Fiores que aunque hay una dificultad en la explicación de la genealogía por parte de San Mateo, el otro autor, Mario Mazzini, afirma que ningún texto bíblico debe considerarse desadaptado para el esfuerzo meditativo característico de la lección divina. Entonces, Mario Mazzini aporta este otro enfoque de la lección divina como una forma de acercarse al texto de Mateo capítulo 1. Así, quien se esfuerce por penetrar en la profundidad de la palabra de Dios, encontrará a partir de la lectura del texto sagrado muchas sugerencias de meditación y de oración. Y entonces el análisis del texto de San Mateo, dice el profesor Mario Mazzini, según lo cita de Fiores, esa meditación del texto sagrado de San Mateo procede por tres momentos. El primero es de la lección, en donde se interpreta el texto bíblico. El segundo es la meditatio, en donde se profundiza el texto bíblico. El tercero es la compartición de lo que dice el texto bíblico. Y el cuarto momento de la lección divina es la oración, que debe ser sugerida por los salmos. De modo pues que este aporte del profesor Mario Mazzini, según el enfoque de la Mariología interdisciplinar, nos ofrece 4 momentos de reflexión, 4 momentos de la práctica de la lección divina, al momento de ponernos a estudiar el párrafo del capítulo 1 de San Mateo. Y también dice el profesor de Fiores que se representaron en el Evangelio de San Mateo 35 antepasados de Cristo. Este número de 35 antepasados de Cristo es una aportación del profesor Angelo Amato acerca de la concepción virginal de Jesucristo en el seno de María. Y otra autora, Giulia Paola Di Nicola, estudia la maternidad virginal de María en perspectiva antropológica. Por tanto, es otro punto de vista acerca de lo que sucedió cuando San José se dio cuenta de que María estaba encinta por obra del Espíritu Santo. En ese párrafo 25 al 28 del capítulo 1 de San Mateo.
El profesor de Fiores nos ofrece una cita de esta autora que se llama Giulia Paola Di Nicola acerca de la maternidad virginal de María. Y el párrafo que cita de Fiores acerca de Giulia Paola dice así: se da quizá insuficiente relieve al fiat de San José, el hombre del consentimiento, impulsado por acontecimientos impensados y más grandes que él, cuando acepta lo inaceptable para la razón y para el corazón. Algo que se hizo transparente por una virginidad cotidiana que él mismo había sufrido en la convivencia con Santa María. Pero también esa aceptación de lo inaceptable, gracias a la convivencia con la virginidad de la Virgen María, San José encontró una retribución a causa de la constante presencia de Dios en el niño en su casa de Nazaret. Con el comportamiento, San José se da cuenta por sí solo de lo que podía significar tratar al Señor Jesucristo de una manera como era tradicional entre los hombres judíos. Pero dice Giulia Paola que San José no posee nada del sentimiento posesivo propio del marido, no posee nada de la titularidad orgullosa del papá. Dice Giulia Paola que San José no posee nada del orgullo del señor del hogar, puesto que se hizo tan humilde que podía convivir con lo extraordinario y tener ojos puros para reconocer la grandeza de lo que le superaba y le exigía que se situase a un lado del misterio. Después de haber vivido esa lucha interior, San José, en donde su yo se rebelaba contra su aparente puesta fuera de juego de sí mismo en el proceso del embarazo de María, le parece a San José que la maternidad de María es algo en contra de San José, pero que San José con plena libertad acepta y decide colaborar con Dios. Es pues este punto de vista de Giulia Paola, en donde nos habla del proceso del pensamiento, de la lucha interna de San José acerca de ese pensamiento de que posiblemente María había sido puesta en riesgo cuando él se da cuenta que está embarazada. Pero a fin de cuentas, el párrafo de San Mateo nos dice que San José comprendió que lo que había sido engendrado en el seno de María había sido obra del Espíritu Santo. El profesor de Fiores nos propone otro texto en el que va a aplicar el método interdisciplinario cuando habla del anuncio a la Virgen María. Veamos de qué manera el profesor de Fiores nos ofrece esta reflexión multidisciplinaria acerca de este pasaje del anuncio a la Virgen María. Cuando nosotros leemos el pasaje fundamental de la revelación, que es el anuncio a Santa María por parte del ángel, dice el profesor de Fiores que esta lectura la abordó un autor de nombre Hermenegildo Manicardi, quien apartándose de la exégesis anterior, de trazar un paralelismo entre los acontecimientos que se referían primero a San Juan Bautista junto con los acontecimientos que se referían a Jesús en el momento del embarazo tanto de la Virgen como de su parienta Isabel,
Dice De Fiores que este autor, Manicardi, propone los 2 primeros capítulos de San Lucas de una manera que ofrece los temas cronológicos de transición, concepción, acontecimientos en torno al nacimiento, episodios del encuentro de Jesús. Por ello, Manicardi, según De Fiores, dice que la anunciación pertenece a la primera secuencia narrativa y que se sitúa entre el 6º mes y los 3 meses que María residió en casa de Isabel. Manicardi encuentra semejanzas en el anuncio hecho María cuando lo compara con otros episodios. Por ejemplo, Manicardi hace notar que la visitación de la Virgen Santísima a su parienta Isabel, la visitación del ángel Gabriel a María tiene el movimiento originado por el saludo del ángel y por el saludo de María. Manicardi dice que el encuentro de Gabriel con María y el encuentro de María con Isabel tienen ambos encuentros como punto de partida un saludo que difunde una fuerza particular. Porque cuando el ángel visita a María le dice Jaire que jaritomene. Y cuando María visita a Isabel, María recibe ese saludo de donde que la madre de mi Señor venga a verme. De modo que estos 2 saludos, el del arcángel Gabriel a María y el de Isabel a María, ponen en juego una fuerza particular en el relato de estos 2 encuentros. Y dice Manicardi que la diversidad más evidente entre el anuncio del ángel a María y el anuncio del ángel a Zacarías se establece en el motivo de la invitación a no tener miedo, porque dice Manicardi que la seguridad que el ángel le da a Zacarías se la ofrece partiendo de una oración que finalmente es escuchada por Dios. Se supera la esterilidad de Isabel, que le es anunciada a Zacarías, y esa superación de la esterilidad de Isabel está asociada con un deseo de la pareja de Zacarías e Isabel, que quieren tener un bebé. En cambio, la seguridad que el ángel le da a la Virgen María no se refiere a ningún aspecto anterior de la vida de la Virgen, porque la Virgen no esperaba tener un bebé, sino que la seguridad que el ángel le da a María está basada en el hecho de que ella ha encontrado gracia ante Dios. Y así estas 2 seguridades, la seguridad que el ángel le da a Zacarías y la seguridad que el ángel le da a María, tienen un motivo diferente. Y en esta interpretación, dice Manicardi, que se perciben aspectos inéditos en donde al comparar el hecho de que María encontrara gracia y el hecho de que David gozaba del favor de Dios en el caso de Zacarías y que por ello Dios le permitiría a Zacarías construir una morada al Dios de Jacob. Así dice el profesor De Fiores que en esta diferencia de la seguridad que el ángel le da a Santa María y la seguridad que el ángel le da a Zacarías, surge la hipótesis de que el autor, el evangelista San Lucas, vea la elección de María como continuación de la elección que Dios hizo en favor de David. Y ello autoriza para que el anuncio a María signifique una atención intensa a la vocación de María, puesto que está fundamentada
en la elección de Dios por David. En cambio, en el caso de la aceptación que el ángel le da a Zacarías, está fundamentada en la esperanza que tenían Zacarías e Isabel de concebir un hijo. Por tanto, nos encontramos ante una dimensión en donde vemos que la respuesta de la Virgen es más activa que la respuesta de Zacarías ante el ángel. Dice el profesor Manicardi que la gratuidad de la actuación de Dios expresada en el título Quejaritomene, atribuido a la persona escogida por Dios, esa gratuidad de la actuación de Dios no suprime el significado de la actitud con que la persona, la Virgen, responde y permite que se realice el designio divino. Es decir, que en el caso de la Virgen encontramos la aceptación de la propuesta del ángel y por ello es diferente la actitud de Zacarías al aceptar la revelación del ángel de que su esposa tendría un bebé, y esa actitud es diferente de la respuesta que María Santísima le dio al ángel después de que el ángel le avisó que ella sería madre del Hijo de Dios. Y entonces tenemos una lectura patrística de este párrafo del anuncio a María y del anuncio a Zacarías, en donde el profesor Angelo Gila nos sitúa ante la más antigua homilía sobre la anunciación del ángel a la Virgen. Dice de Fiores que esta homilía acerca de la anunciación a Santa María por el ángel fue pronunciada por Orígenes en Cesarea hacia el año 232 y 233. Y esa homilía pronunciada por el padre de la iglesia Orígenes fue transmitida a nosotros en una versión escrita por San Jerónimo. De modo que la pregunta acerca de por qué Dios eligió como madre no a una muchacha soltera, sino a una mujer que ya estaba desposada, aunque todavía no vivía junto con su esposo. Orígenes ofrece dos respuestas. Que Dios le ofreció a Santa María, que era una mujer desposada, la eligió como madre por no someter a la Virgen a la sospecha de torpe costumbre. Es decir, que si María hubiese estado soltera, no estuviera, que si cuando recibió el saludo del ángel, la Virgen hubiese estado soltera, pues habría dado lugar a la sospecha de torpe costumbre, de que hubiese tenido relaciones con algún desconocido. Pero también esta homilía de Orígenes que nos transmitió San Jerónimo nos permite comprender por qué Dios eligió a la Virgen que ya estaba desposada, a fin de que la economía de la encarnación permaneciera oculta al demonio, como ya había afirmado San Ignacio de Antioquía. Orígenes aparece como el único autor que se ocupa de comentar el saludo del ángel. Hace notar que ese saludo del ángel no se encuentra en ningún otro lugar de la escritura. Es un saludo que se reservaba solamente para María. Lo dice Orígenes en su comentario al Evangelio de San Lucas. En las primeras palabras que María dirige al ángel, Orígenes ve una duda, al menos un estado de que aporta dificultad acerca del modo de que se va a realizar la maternidad que le ofrece el ángel a María.
Pero en las palabras finales de la Virgen se ve cómo ella expresa una plena disponibilidad hacia Dios. Escribe San Jerónimo, Orígenes, es transcrito por San Jerónimo. Aquí está la esclava del Señor, dice María. Y es como si dijera, yo soy una hoja en blanco donde el escritor puede escribir lo que quiera. Haga de mí lo que quiera el Señor del universo. Es un párrafo que nos propone el Santo Padre de la Iglesia Orígenes en su comentario a San Lucas. Pero dice de Fiores que el profesor Gila prosigue y expone las homilías sobre la anunciación de toda la época patrística, desde las homilías que pronunció San Ambrosio hasta las homilías pronunciadas en el siglo V y que están comprendidas en un documento que les llama de Fiores pseudoepigráficas, y que estas homilías llegan hasta el siglo VIII después de Cristo. Las conclusiones acerca de las homilías que se refieren al anuncio del ángel a María proponen una reconsideración del carácter de esas homilías, ya que no solo están impregnadas de una inspiración artística y no solo están expresadas en una refinada forma literaria, retórica, sino que además, dice Gila, además de ser el terreno propicio, esas homilías acerca de la anunciación del ángel a María, son un terreno propicio para una profundización mariológica. Y también fueron en Orígenes, uno de los autores de esas homilías, fueron una gozosa ocasión para tributar el culto a la Virgen Madre de Dios. Por ello, son muy atinadas las precisiones que hace Arcángelo Gila al concluir su estudio acerca de la anunciación del ángel Gabriel a Santa María. Dice Arcángelo Gila, el tema del verbo de Dios que se encarna en María para nuestra salvación es el motivo conductor de todas las reflexiones de las homilías de esos primeros siglos de la Iglesia. Por tanto, las homilías acerca de la anunciación, dice Angelo Gila, no son marianas en sentido estricto, sino que son textos en los que se entrelaza el relato de cómo la Virgen Santísima respondió al ángel con la exposición cristológica de notables desarrollos del conocimiento de la Virgen María en el texto sagrado del Evangelio. Es decir, que si profundizamos desde el punto de vista cristológico las homilías que se refieren al anuncio del ángel a la Virgen, podremos encontrar el aspecto doctrinal de esas homilías y el aspecto teológico de la Virgen Santísima, que estuvo llamada a desempeñar una función única en la encarnación del Verbo Divino en el seno de la Virgen Purísima. De modo pues que para Angelo Gila, las homilías acerca de la anunciación del ángel Gabriel a María pueden verse desde el punto de vista cristológico y no solo como unas homilías que se refieren exclusivamente a la Virgen María. Dice Gila que no son profundizaciones exclusivamente marianas, sino que son profundizaciones cristológicas porque nos permiten comprender los aspectos cultuales y la dimensión cristológica de estos relatos en los que la protagonista es la Virgen Santísima en diálogo con el ángel Gabriel. Y asumiendo el punto de vista litúrgico,
dice De Fiores que la página de la Anunciación del Ángel a María se utiliza desde hace mucho tiempo en la liturgia romana y en la liturgia oriental. Dice De Fiores que este texto de la anunciación del ángel Gabriel a María se emplea en el cuarto domingo del Adviento. Ese mismo texto de la anunciación a María se utiliza también en el 20 de diciembre. Se utiliza también en la fiesta de la Anunciación del Señor, que es el 25 de marzo, y se utiliza también en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Por ello dice De Fiores que desde el punto de vista litúrgico, el anuncio del ángel Gabriel también tiene varios enfoques en la liturgia, porque encontramos su estudio en donde la inspiración de algunos versículos del relato de San Lucas, del anuncio de el ángel Gabriel a María, se utiliza también en algunas antífonas y en algunos responsorios de la liturgia del tiempo de Adviento. Y finalmente también se encuentra en algunos textos litúrgicos del Adviento y de la Navidad. Por ello, este autor que habla del aspecto litúrgico de el uso del texto del anuncio del ángel Gabriel a María, se emplea de varias formas y pues dice De Fiores que ese anuncio del ángel Gabriel a María se emplea en 3 celebraciones ejemplares del misterio de la Anunciación, que son la solemnidad de la Madre de Dios, el 1 de enero, que son el 6º domingo de Adviento en el rito ambrosiano y que también abarca la solemnidad de Santa María el 18 de diciembre y en la solemnidad de la Anunciación del Señor en el rito romano el 25 de marzo. En estas celebraciones litúrgicas los fieles no son actores cuando recitan una escena, sino personas que son introducidas en la dinámica de la Anunciación y son introducidas también en la respuesta que da la Virgen al ángel. Dice pues el profesor Mattioni que si San Lucas afirma que puede profesarse que el Verbo de Dios se encarnó por obra del Espíritu Santo, también vemos que en el acto de la celebración litúrgica se encuentra sacramentalmente Cristo, que tomó cuerpo y sangre de la Virgen a fin de que en esa celebración litúrgica sea el Dios con nosotros y para nosotros, que se encarna incesantemente en el sacramento de la Eucaristía. Y por ello los fieles alaban a Dios, le dan gracias, lo contemplan y se dejan implicar en la lógica de la oferta, de la ofrenda de la misa. Durante la celebración litúrgica se dialoga con la Virgen Madre, la alabamos, la admiramos, la veneramos, la invocamos y disfrutamos de la comunión con ella, puesto que nos dejamos guiar por ella para vivir en la celebración eucarística la misma anunciación que el ángel Gabriel le hizo a María, que ella sería la madre del Señor, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que en la celebración litúrgica también los fieles viven
esa aceptación de María en el seno purísimo cuando Cristo se encarna en ella, y que también se repite ese misterio en cada una de las celebraciones eucarísticas. Por ello, el punto de vista litúrgico nos aporta ese aspecto de la dimensión de la comprensión del misterio de la encarnación de Jesús en el seno de la Virgen, cada vez que celebramos la Eucaristía. El profesor de Fiores también nos propone que una autora, Giovanna Mussi, llevó a cabo un examen iconográfico de las figuras de la Anunciación del ángel Gabriel a María. Y en ese examen iconográfico, María Giovanna Mussi observa que la escena es sencilla, porque contempla únicamente a dos personajes, al ángel Gabriel y a María. Pero al mismo tiempo es una escena asimétrica, ya que el ángel es una criatura incorpórea, mientras que la Virgen está ligada a la condición humana. El ángel es activo, María es receptiva. También intervienen otros personajes invisibles que actúan en lo oculto y que pueden ser representados, por ejemplo, el Padre y el Espíritu Santo, que asisten a la anunciación del ángel Gabriel, en donde el Hijo de Dios, Jesucristo, la segunda persona, se encarna en su vientre purísimo. Y dice Giovanna Mussi que la representación más antigua de la escena del encuentro entre el ángel Gabriel y la Virgen en el momento de la anunciación se encuentra en las catacumbas de Priscila, en la ciudad de Roma, en donde hay una representación de ese encuentro entre el ángel y María, que se remonta al siglo III. Allí en esa representación de las catacumbas de Priscila se contempla un hombre vestido con una túnica de amplias mangas, el cual se dirige a una mujer sentada en una silla. Luego, en los siglos IV y VI, se manifestarán dos aspectos iconográficos. Uno inspirado en los libros apócrifos, en donde se representa a la Virgen sentada, y otro representa a María de pie, en actitud de hablar con el arcángel, con una posición de la mujer fuerte que examina y discute. Entonces vamos a dejarle aquí el estudio de los iconos de la Anunciación, puesto que es otro tema de la Mariología interdisciplinar a la que nos está introduciendo el profesor de Fiores acerca de este pasaje de la Anunciación.